¿Cómo le paso? Acá, Ya, ok. Lo que habíamos visto en las emergencias neonatales es lo que es en los trastornos metabólicos. No sé, esas son emergencias neonatales. Ahora, para completar, estamos viendo acá, perdón por esto de San Marcos, pero el de Villarreal no me salió. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, vamos a ver un poco sobre lo que es el traumatismo obstétrico, que también son unas emergencias neonatales, ¿no? En general. En cuanto me dice, doctora de las casas, que Rosario, la doctora Charito, me dice que es trastornos, errores innatos del metabolismo, pero errores innatos del metabolismo en qué sentido, porque eso ya es más relacionado a cosas más complejas, ¿no? Yo estaba pensando, estaba revisando, por lo general está relacionado pues a problemas que son básicamente de nacimiento, ¿no? Son genéticos. Y eso conlleva pues a, por ejemplo, alteraciones a nivel de el transporte, el almacenamiento, de alguna alteración de alguna proteína que se pueda tener. Eso es en relación al transporte innato del metabolismo, ¿no? Que es, como le digo, son las enfermedades congénitas del metabolismo que se producen por un defecto genético que afecta la función de una proteína, lo que conlleva la alteración de la vía metabólica regulada por dicha proteína. Entonces, yo creo que eso, en realidad, no sé, habría que, si gustan, lo podría hacer, pero para el día sábado, para el día lunes, ustedes me dicen la hora porque no veo el sentido de esa clase, en realidad, ¿no? Trastornos innatos del metabolismo. Yo creo que ahí han estado de repente, o emergencias neonatales en sí, que son los trastornos metabólicos, como la hipoglicemia, la hiperglicemia, la hipocalcemia, la hiperpenasemia, hipermagnesemia que hemos estado viendo, ¿no? Sería bueno, doctora Charito, que por favor, a ver, o yo voy a hablar con la doctora Tello para ver cómo podemos definir esa parte, ¿ya? Porque hablar Sí, con doctora, trastornos innatos, como lo dije, entonces como, eso también como consecuencia se van a producir tres posibles efectos: un acúmulo de sustrato, un déficit del producto, una activación de rutas metabólicas alternativas con producción de metabolitos tóxicos. Es completamente complicado. No sé en qué sentido podría llamarse errores innatos del metabolismo, ¿no? De todas maneras, yo le voy doctora, a hablar un poco sobre lo que es la, sí, doctora, las emergencias neonatales, ¿no? doctora, como le había mencionado, o sea, esos son los temas ¿Perdón? que, ¿me escuchan, ¿Qué? doctora? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, doctora, ¿usted me escucha? Sí, yo te estoy escuchando, dime. Ah, ya, es que como le decía, o sea, bueno, esos son los temas que están en el cronograma, como Sí, le había mandado, es pues, ya, ¿no? Errores innatos del metabolismo, hoy día tocando también tamizaje neonatal y las infecciones intrauterinas crónicas del recién claro. nacido. Esos son los temas que nos figuran, entonces, como le mencioné que igual todos esos temas nos van a tomar tanto en el examen teórico como en Ya, el ok, oral. está bien. Entonces, mira, haremos alteraciones innatas del metabolismo. Podríamos hacerlo de repente mañana en la tarde, ¿te parece? Bueno, sí, igual le voy a consultar, Ya, doctora, a mis ustedes compañeros. fíjense la fecha y yo lo hago, no hay ningún Ajá, problema, porque le ya yo me consulto a mis comprometí con la compañeros. doctora. ¿Perdón? Ya, sí, le consulto a mis compañeros y le Ya, y me confirmo fijas el la horario fecha. y el día. Ya, ok, listo, perfecto. Entonces ahorita vamos a ver lo que son las emergencias neonatales. Entre las emergencias neonatales tenemos lo que se dice el traumatismo obstétrico, ¿no? Miren acá, por ejemplo, en esta rotación,
Este es un feto que está rotando. Entonces es aquí donde se pueden producir aquellas emergencias neonatales, ¿no? Como es el traumatismo obstétrico. Estoy haciendo una parte general, en realidad, para que la vean, ¿no? Para que ustedes vean. Entonces, puede ser la falta o la alteración en el giro del recién nacido, que puede producir una alteración o puede producirse lesiones que son emergencias neonatales. Aparte de las emergencias que tenemos de los trastornos metabólicos en sí o per se, tenemos las lesiones, ¿no? Las lesiones es un deterioro de la función o estructura del cuerpo recién nacido por fuerzas mecánicas, compresión, torsión, tracción, elongación. En el trabajo de parto, en el parto y en el postparto, ¿no? Donde se producen las lesiones. Entonces, ¿qué son? Son unas fuerzas mecánicas que actúan sobre el feto durante el proceso del parto, expansión y tracción. Pueden causar el recién nacido muy diversas lesiones de denominación variada, ¿no? Por ejemplo, trauma de parto, trauma estético, lesión de parto, etcétera. Entonces ya vendría a ser lo que es el trauma estético, ¿no? Son lesiones que afectan al recién nacido, secundario al trabajo de parto, asociadas o no a maniobras obstétricas. Lo tenemos acá, bueno, la definición, factores de riesgo, la clasificación. Esas son las lesiones, por ejemplo, no siempre son evitables y pueden ocurrir a pesar de un óptimo manejo del parto. Son lesiones producidas en el feto a consecuencia de fuerzas mecánicas como la tracción y la comprensión. Acá tenemos, por ejemplo, las posibles causas que pueden presentarse, como es la macrosomía, la macrocefalia, ¿no? Puede ser la prematuridad, anomalías fetales y los partos gemelares. Factores de riesgo fetales, macrosomía, prematuridad, la hidrocefalia. Entonces, esas son más o menos las emergencias que se presentan, ya no tanto, más se puede decir que físicas, ¿no? Como son las de presentación o complicaciones dentro de la gestante, de la madre y del recién nacido y del parto en sí. ¿Cuáles son los factores maternos? La primigestas, la multiparidad, la obesidad, talla baja, anomalías pélvicas y la toxicomanías. Acá tenemos, por ejemplo, talla corta, diferentes tipos de pelvis que no son las pelvis ginecoides, con las cuales se van a tener alteraciones y pueden darnos unas emergencias neonatales. En el parto, la presentación anómala, maniobras obstétricas, distocias, oligoamnios, parto instrumental. Acá tenemos, por ejemplo, cuáles son los factores de riesgo del parto. Tenemos las presentaciones, miren, las diferentes presentaciones que se puede tener, ¿no? Acá tenemos la maniobra de Christel, que hemos visto ya varias veces, que es la presión que se dirige sobre la parte superficial del abdomen, la parte anterior, la parte alta del abdomen, que se presiona hacia abajo, que ya lo hemos visto. Y se puede haber ruptura hepática y también una ruptura uterina. Lesiones del tejido blando, pueden ser extracraneales, hemorragia intracraneal, lesiones óseas, lesiones neurológicas, lesiones abdominales, lesiones viscerales. Todo eso se puede producir con una emergencia en una atención del trabajo de parto. Acá tenemos, por ejemplo, las lesiones del tejido blando, laceraciones, equimosis, petequias. Acá vamos a tener las necrosis grasa, las lesiones del tejido, las lesiones extracraneales, por ejemplo, la tracción, miren, la fractura, cómo se saca al bebé. Esta no es la posición adecuada, ¿no? Entonces, primero, el tirar, el jalar como de arriba para abajo no es suficiente. Lesiones óseas, neurológicas, abdominales y lesiones viscerales. Todo eso se puede producir con un trabajo de parto o con una atención que no es la adecuada. El capo sucedáneo, acá tenemos, por ejemplo, el cefalohematoma, respeta suturas, hay dolor, se resuelven en 2 semanas o 3 meses. El hueso más afectado generalmente es acá, ¿no? El parietal. Entonces,
Acá tenemos el hematoma subgaleal, que esto ya es una hemorragia, es mucho más delicado, puede haber compromiso neurológico también, ¿ya? Dislocación del septo nasal, miren la desviación, lesiones oculares, que son las más frecuentes también. Acá tenemos hemorragia intracraneal, lesiones, lo que tenemos hemorragia intracraneal que ya lo vimos, lesiones óseas, neurológicas, o sea, una por una vamos a ir describiendo poquito a poco, o poco a poco. Entonces acá tenemos la hemorragia subdural, la hemorragia epidural, ¿no? Miren, acá está la hemorragia subdural, la compresión del cerebro, acá hay compromisos neurológicos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la hemorragia subaracnoidea, miren, la hemorragia intraventricular, estos ya pues son traumatismos ya que en realidad pues ya escapa toda posibilidad de un mejoramiento, de una... El daño cerebral o el daño que se realiza al recién nacido es muy alta. En las lesiones óseas vamos a tener fracturas, que es lo más frecuente, ¿no? Tenemos las fracturas de clavícula, de húmero, de fémur y las lesiones de cráneo. Dentro de todas estas, las lesiones de clavícula son las más frecuentes. Vamos a tener también las lesiones neurológicas. En las lesiones neurológicas tenemos la parálisis del plexo braquial, que son los nervios del C4, C5, C6, distocia de hombros, presentación más frecuente de la lesión plexo braquial. El moro incompleto, o sea que solamente un bracito es el que realiza lo que significa el abrazo neonatal, ¿no? Brazo pegado al cuerpo del bebé en abducción, rotado hacia adentro, una rotación interna, codo extendido, antebrazo hacia adentro, es decir, en pronación, 90 grados, se resuelve en 3 a 6 meses. Acá tenemos la otra lesión, parálisis del plexo braquial, la inferior de cumple, donde agarra C7 y C8. La lesión generalmente son de nervios de C7, C8 y D1. Hay distocia de nalgas, mano caída, moro completo, reflejo palmar ausente, mano en garra. Si se lesiona T1, síndrome de Horner. Puede haber en exoftalmos, topsismiosis, caída de párpados y anhidrosis. Se recupera al año. Acá tenemos, por ejemplo, las fracturas de clavícula, las más frecuentes, y todas por lo general son las lesiones, se recuperan con fisioterapia, ¿no? Toditas. Acá vamos a tener, por ejemplo, las lesiones abdominales. Dentro de las lesiones abdominales vamos a tener el hematoma subcapsular hepático, la hemorragia suprarrenal. Estos ya son extracción muy dificultosa, apartado de nalgas, versión interna, cesárea, Christeller, macrosómicos o prematuros, sintomatología, relación pérdida de sangre. Acá vamos a tener ahorita lo que es, esto ya lo vimos que eran los trastornos metabólicos, que yo pensé que eran las emergencias neonatales, en realidad son las emergencias neonatales que lo hemos visto ayer. De todas maneras, les voy a pasar lo mismo que vimos, les voy a pasar las diapositivas a la doctora para que ustedes lo tengan, ¿ya? La hipoglicemia, manejo, que ya lo vimos también. La hipocalcemia, que también la vimos. Todo esto ya lo hemos visto y vamos a hablar sobre el síndrome de Torch. ¿Qué es el síndrome de Torch? El síndrome de Torch, como su nombre lo dice, acá tenemos el toxoplasma, la rubiola, el citomegalovirus. Tenemos también el VIH y la sífilis, ¿no? Que son las infecciones intrauterinas que se presentan en todas las gestantes, ¿no? Y que pueden conllevar, son frecuentes en realidad, ¿no? No es que sean muy lejanas, por eso que existe control prenatal, y se pueden presentar y pueden ocasionar también lesiones a nivel del recién nacido, del producto. Son infecciones congénitas
corresponde a una gran causa de morbimortalidad fetal y neonatal. El acrónimo TORCH se utiliza para describir a un recién nacido con una infección congénita, donde Toxoplasma, rubiola, citomegalovirus y el herpes simple son las características de la composición de este famoso TORCH, ¿no? Tenemos también otras infecciones, por ejemplo, la difteria, la monocitogénesis, Mycobacterium tuberculosis, parvovirus 19, treponema, la sífilis, el VIH. Son también infecciones que pueden afectar al recién nacido. La infección puede ser adquirida en diferentes periodos durante la vida intrauterina y neonatal, in útero, el momento del parto o en un periodo postnatal. El resultado final de este proceso infeccioso se puede traducir en reabsorción del embrión, aborto, morbinato, malformaciones congénitas, prematuros, retardo de crecimiento intrauterino e infecciones asintomáticas. Acá tenemos, por ejemplo, manifestaciones clínicas influenciadas por múltiples factores independientes entre sí. Efecto patógeno sobre la organogénesis, edad gestacional en el que ocurre la infección, presencia o ausencia de inmunidad materna, modo de adquisición de la infección. El cuadro clínico sugerente del TORCH. Tenemos, por ejemplo, recién nacidos, pequeños para edad gestacional, ictericia, petequias, hepatosplenomegalia. Sepsis neonatal con cultivos negativos. Nos pueden dar una sugerencia de que podemos estar ante un caso de TORCH. Siempre, por ejemplo, en los pequeños para edad gestacional simétricos, tenemos que descartar esta patología, ¿ya? La ausencia de historia de infección no descarta la posibilidad de infección en el recién nacido, dado que la mayoría de ellas son asintomáticas. Acá, por ejemplo, tenemos cuáles podrían ser las consecuencias, ¿no? Retardo del crecimiento intrauterino, microcefalia, ventriloquiomegalia cerebral o hidrocefalia, calcificaciones intracraneales, cataratas, cardiomegalia, insuficiencia cardíaca congestiva, hepatosplenomegalia, calcificaciones hepáticas, el intestino ecogénico, ascitis, hidrops fetal, oligohidramnios y polihidramnios. Son los que pueden presentarse con una enfermedad de TORCH. Acá tienen ustedes varias patologías y los tipos de virus, ¿no?, que nos pueden presentar este tipo de patologías, ¿no? Hipoacusia, cataratas, por ejemplo, tenemos el toxoplasma, el virus de la rubiola, el citomegalovirus, el virus herpes simple, el treponema pallidum, la varicela y la abscesis bacteriana. Miren, no presenta estas patologías, ¿no? Solamente para que tengan como una característica que se pueden presentar el TORCH en estas patologías, ¿no? Cuando tenemos la sospecha. Acá tenemos, por ejemplo, la toxoplasmosis. El Toxoplasma gondii es un protozoo tisular de distribución cosmopolita. Es una zoonosis más frecuente en el mundo. Afecta a todos los animales de sangre caliente, incluyendo al hombre. El hombre se infecta al ingerir carne cruda que tenga quistes del parásito o por el consumo de hortalizas que estén contaminadas con los quistes de este treponema que provienen de las heces de gatos infectados, ¿no? El 40% de la población mayor de 21 años en Chile presenta la parasitosis. Solo hay riesgo de traspaso transplacentario en primoinfección. Aumenta el riesgo de traspaso transplacentario a mayor edad gestacional. Disminuye la gravedad a mayor edad gestacional. Principal, por ejemplo, el citomegalovirus. Miren, estas son las características de la toxoplasmosis. La hidrocefalia, por lo general, afecta al sistema nervioso central. Acá tenemos la toxoplasmosis también, manifestaciones clínicas, enfermedad neonatal, enfermedad que se manifiesta en los primeros meses de vida, enfermedad que se manifiesta también en la parte tarde en la vida, infección asintomática.
Las lesiones son corioretinianas y las encefálicas son las más típicas y también las más graves y deben buscarse en tal forma, por ejemplo, riesgo de tratamiento y afectación fetal de la toxoplasmosis congénita según el momento del embarazo en que se produce la infección. A las 14 semanas, cómo puede ser la transmisión, la afectación y el tipo de afectación. A las 14, 28 semanas, a las 28 semanas, ¿no? Y acaban los porcentajes. Acá tenemos, por ejemplo, el diagnóstico serológico de la toxoplasmosis, el diagnóstico de la infección aguda, se realiza la inmunoglobulina G y inmunoglobulina M, y acá nos dice este algoritmo, ¿no? Este cuadro, más o menos, cómo se... ¿Qué podemos hacer, no? Si nos sale positiva, por ejemplo, ¿no? El diagnóstico materno, serología con PCR, diagnosticar una infección aguda materna. El objetivo es diagnosticar una infección aguda materna. En el recién nacido, la detección de inmunoglobulina M y o inmunoglobulina A en sangre se considera diagnóstico de infección fetal, mientras que la desaparición de la inmunoglobulina G en el primer año de vida descarta la infección. Ya, entonces acá tenemos también, por ejemplo, el seguimiento en un niño con todos los pacientes con tratamiento, independientes de su condición crónica al nacimiento, deben recibir tratamiento, ¿no? Y acá tenemos el tratamiento de la infección congénita sintomática y la infección dudosa, ¿no? ¿Con qué lo estamos tratando, no? Acá también vamos a tener en la toxoplasmosis cuáles son las prevenciones primera en mujeres seronegativas, ¿no? Lavado de manos antes de ingerir alimentos, ingestión de carnes rojas bien cocidas, no consumir carnes ahumadas o en salmuera, lavado minucioso de las manos, limpieza de las superficies, utensilios. Bueno, son sugerencias de parte preventiva para evitar la contaminación de la toxoplasmosis, ¿no? En la rubiola. La rubiola es una enfermedad exantémica clásica de la infancia e inmunoprevenible, que tiene como único reservorio el ser humano. Este virus, ARN perteneciente a la familia Togaviridae, se transmite por vía respiratoria a través de gotitas, contacto y por vía transplacentaria. En el embarazo, por ejemplo, puede provocar aborto, natimuertos, síndrome de rubiola congénito, afecta a mujeres susceptibles en el primer trimestre del embarazo, mayor riesgo en las primeras 8 semanas, ¿no? De gestación. Tenemos anomalías cardíacas, hipoacusia, microcefalia, macrooftalmia, retardo de crecimiento intrauterino. Acá tenemos en la rubiola, por ejemplo, el diagnóstico se hace con serología. Tenemos el PCR, tenemos líquido cefalorraquídeo hasta el año de vida. Para el estudio de recién nacido se debe enviar el hisopado, una muestra de suero. En el caso sospechoso se dice que todo lactante menor de 1 año en que un profesional de la salud sospecha de rubiola, en particular cuando presente enfermedad cardíaca y o sospecha de sordera, ¿no? Porque son las primeras características, como lo digo, son a veces puede pasar desapercibidas, ¿no? Una rubiola puede pasar desapercibida, no son, son manifestaciones clínicas que no se dan, no son muy aparatosas en cuanto a las patologías que se dan en la gestante, ¿no? O sea, no son muy alarmantes, se puede decir, son silentes, son calladas, ¿no? A veces pasan desapercibidas también. En el tratamiento, por ejemplo, no existe tratamiento disponible para la madre durante la infección aguda, ni para el recién nacido infectado. No hay. Lo único que podemos hacer es la vacunación, ¿no? La vacunación que se realiza en niños, sobre todo en las mujeres, porque
son las que transmiten esta patología, esta enfermedad, y también en las gestantes, cuando no están vacunadas, también les tienen que poner la vacuna. La vacunación frente a la rubiola, bueno, esto es un poco pasado ya, pero el objetivo es ese, ¿no? Ahora tenemos, por ejemplo, enfermedades por TORCH como el VIH y la sífilis, ¿no? Que son también frecuentes. En datos generales, una bacteria filiforme, Treponema pallidum, familia de las espiroquetas. La principal forma de transmisión es transplacentaria. Otro contacto directo son con secreciones o lesiones activas ricas en el treponema. No se transmite por leche materna, solamente es por vía transplacentaria. Madre infectada y no tratada. Para la sífilis tenemos varios tipos de protocolos en el tratamiento, ¿no? Según el estadio en que se encuentre la gestante, tanto ella como el recién nacido. Según el estadio en que se encuentre la mamá, en los protocolos se define si el tratamiento para el recién nacido, lógicamente previos exámenes, ¿no? de sífilis, para ver si tiene, cuántas diluciones tiene o no, depende en qué tratamiento, en qué estadio está y en qué escenario está para poder darle el tratamiento al recién nacido, ¿ya? Acá tienen el cuadro, por ejemplo. Riesgo de transmisión según etapa de enfermedad, ¿no? 75. Lo que pasa con la sífilis también es un poco que a veces, por ejemplo, no los tratan, falla, ¿por qué? Porque los tratamientos no son completos, no cumplen el tratamiento, y dos, es que también se ve mucho, por ejemplo, que la madre puede cumplir el tratamiento, pero el padre no. Acuérdense que para el tratamiento de la sífilis, los dos son los que tienen que tener el tratamiento, ¿no? El tratamiento. Bueno, en la clínica, diagnóstico y tratamiento, vamos a tener madre infectada más no tratada. Entonces, el 40% es muerte fetal o neonato, 60%, miren, qué importante es esto, 2/3 son asintomáticos, en el feto puede ser nulo, ¿no? O puede ser, por ejemplo, el hidros y la muerte, ¿no? Síntomas en el recién nacido, por ejemplo, síntomas precoces, resfrío, pénfigo, lesiones, hepatosplenomegalia, ictericia, condilomas planos, meningitis. Entonces, estas ya son complicaciones que se dan en los 2 primeros años de la madre infectada, ¿no? Puede haber también retardo de crecimiento intrauterino, prematuridad, lesiones óseas, osteocondritis. Entonces, tardío, por ejemplo, sordera, eratitis, convulsiones, dientes de Hutchinson. Entonces, todas estas patologías son ya mucho más severas, ¿no? En donde ya hay mayor compromiso de la infección. En el recién nacido, por ejemplo, con madre tratada antes, durante y después de los mayores de 30 días, antes del parto, hay un seguimiento mensual hasta los 6 meses. Si no hay seguimiento, entonces hay que ponerle la penicilina besatínica, 50.000 unidades por kilogramo intramuscular. Si la madre es no tratada, el recién nacido tiene que tener un seguimiento con serología, radiografía de huesos largos, función lumbar, reencuentro leucocitario, BRL. Si es anormal, serán indicadores de sífilis congénita. Entonces se dan penicilina G sódica, 50.000 unidades por kilo cada 12 horas. ¿No? Eso ya tiene que estar por 7 días. Acá el recién nacido tiene que quedarse hospitalizado. Acuérdense también que al hacer la punción lumbar, estamos invadiendo la columna, ¿no? Entonces, la parte neurológica del recién nacido y tiene que quedarse en observación. En los recién nacidos afectados por neurosífilis,
Se controlará la bioquímica del líquido cada 6 meses durante 3 años o hasta que el recuento de células sea normal y el BRL sea negativo. En los demás se practicarán, por ejemplo, la reacción de la PCR y el BRL a los 1, 3, 6, 9 y 12 meses hasta que se haya negativizado. Se efectuarán controles de fondo de ojo y auditivos anuales hasta los 10 años. El pronóstico en realidad de la neurosífilis es malo, no es un buen pronóstico en realidad, siempre quedan con lesiones los niños, ¿no? Y acá lo que están viendo son unas lesiones como el hidrops, ¿no? Son unas lesiones como de ampollas, como si se hubieran quemado. Acá ya están reventadas, algunas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, miren, ya están reventadas, pero estas ampollas están llenas de pus, llenas de una secreción lechosa, ¿no? Y de sangre también. Entonces, cuando se revientan, queda en esta posición. Este es el dorso de un bebé, ¿no? El VIH, por ejemplo, tenemos, ya es una entidad conocida, ¿no? Ya es una entidad conocida por todos. Sabemos los factores de riesgo, la contaminación, cuál es la vía de transmisión, ¿no? Por ejemplo, es durante el embarazo, por ejemplo, el 20%, durante el parto el 50-80%, en el periodo de lactancia de 15 a 20%. Por eso es que se prohíbe, es la única, todo pasa por lactancia, todo pasa por leche materna. Entonces, en este caso, por ejemplo, es una de las indicaciones de no dar lactancia materna es esta, ¿no? El VIH, porque sí hay una transmisión. Durante el parto, ¿por qué es esto? Porque pasa pues por el canal del parto. El canal del parto es un sitio donde están todas las secreciones y donde supuestamente está en la mayor concentración o donde hay concentración de este tipo de infección, ¿no? Entonces, por eso que se hace la cesárea. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados? Por ejemplo, madres sin tratamiento antirretroviral, lactancia materna y el parto vaginal. Son las indicaciones, son las complicaciones que se pueden presentar en este tipo de patologías. Bueno, esto es muy complicado en realidad, debería haberla sacado, pero ya. Es de todas maneras, para que sepan los signos, los síntomas que se presentan, ¿no? La clínica, el diagnóstico y el tratamiento. Todo esto cambia mucho, entonces ya está, últimamente ya han hecho, creo, hay otras nuevas pautas, ¿no? Nuevos tratamientos para el VIH. Acá, la clínica diagnóstico, por ejemplo, a todo recién nacido expuesto al VIH, se debe realizar obligatoriamente la prueba de reacción de cadena polimerasa, ¿no? La prueba del PCR, ADN, VIH1 se realizará en el primer y tercer mes de edad. Por eso es que existe un programa. Existe el programa en infectología en las cuales están las enfermedades transmisibles y un grupo de esas enfermedades está incluido lo que es el VIH, el programa del VIH. Para que inclusive se les da, ustedes ya saben, el apoyo en cuanto, por ejemplo, a las madres sobre la lactancia materna asistida. O sea, le damos la leche para que ellas no le den lactancia a su bebé. Acá tenemos si los resultados son positivos, qué es lo que se debe hacer. Si hay discordancia entre el primer y segundo resultado, entonces se considera al niño como indeterminado y se solicita una nueva prueba de PCR, ADN y VIH1 a las 4 semanas de la última toma. Entonces es todo un protocolo en el cual se sigue para poder controlar este tipo de pacientes. Estos recién nacidos por lo general son niños que tienen problemas respiratorios a repetición, talla baja, un crecimiento inadecuado,
no hay una ganancia ponderal adecuada, hay un desarrollo psicomotriz alterado, deficiente también. Tenemos que tener en consideración también, y es muy frecuente, que por lo general las madres que tienen, o algunas que tienen este tipo de enfermedad, no lo manifiestan, no lo dicen. No dicen que tienen la enfermedad de VIH, porque se sienten estigmatizadas, ¿no? Se sienten excluidas, relegadas. Entonces callan su diagnóstico, y al ellas callar el diagnóstico, lógicamente, no podemos saber el antecedente tan importante que necesitamos para ver cómo tratar a este niño, ¿no? Entonces, mucho cuidado cuando nos lleguen niños, por ejemplo, con retardo ponderal, con retraso psicomotor, con no una buena ganancia de peso, problemas respiratorios, la candidiasis oral, la gingivitis. Entonces, todo eso puede ocasionar o puede estar relacionado, puede ser una indicación, un síntoma, un signo de que podemos estar ante un caso de VIH. Por ejemplo, acá tenemos que es el proceso de diagnóstico del niño expuesto a VIH, ¿no? Prueba PCR, la prueba del PCR al mes, a los 3 meses, el diagnóstico, nuevamente se repite a los 4 meses, y acá tienen este cuadro para que más o menos nos digan si el niño es VIH positivo, es VIH indeterminado, es VIH negativo, y a dónde nos lleva, al tratamiento. En la clínica, por ejemplo, tenemos en el escenario 1, tenemos profilaxis con sidobudina para recién nacidos mayor o igual a 35 semanas de edad gestacional. Sidobudina, tenemos 4 miligramos por kilogramo dosis de peso por vía oral cada 12 horas por 4 semanas. Para recién nacidos entre 30 a 35 semanas de edad gestacional, el acidobudina o ACT es de 2 miligramos por kilogramo dosis de peso por vía oral cada 12 horas por 2 semanas. Luego, 3 miligramos por kilogramo dosis peso por vía oral cada 12 horas por 2 semanas adicionales. Y así van a encontrar ustedes distintos escenarios y cómo, si se dan cuenta, según la edad gestacional y según el peso, se da la dosis del tratamiento. En el escenario 2, por ejemplo, tenemos la parte de la profilaxis con sidobudina, ¿no? Según el escenario 1, según cómo esté acá, yo voy a hacer mi escenario 2, ¿no? Si la carga viral materna es mayor a 1000, ¿no? Entonces, copias por mililitro, la profilaxis antirretroviral será como escenario 3. Vuelvo a repetir acá, escenario 3, ¿ya? Vuelvo a repetir acá el escenario 3. El recién nacido recibirá sidobudina, lamidobudina, neviparina y las siguientes dosis, ¿no? Y acá están las dosis para que ustedes lo tengan como referencia. Cabe añadir que el tratamiento con estas drogas no son nada agradables tampoco, ¿no? El niño puede producirle náuseas, vómitos, diarreas también, ¿no? Al paciente, al recién nacido, o ya se puede decir prácticamente al lactante. Acá tenemos los escenarios para la prevención, ¿no? Como, por ejemplo, el niño, el parto y la gestante, ¿no? Según los escenarios, qué es lo que se debe hacer, ¿no? Cómo tratar de controlar este tipo de patología, este tipo de enfermedad que es tan contaminante en realidad y es silente. Lo más importante de todas estas enfermedades intrauterinas es que no son tan aparatosas en el momento de la transmisión, en el momento de la infección, de la contaminación, ¿no? Pasan desapercibidas, ¿no? La varicela, la rubiola, pasan un poco como resfriados, se puede decir, ¿no? Y lógicamente el VIH, la sífilis también, si no tenemos el antecedente materno, ¿no? De que la madre ha sido contaminada o que ha tenido la infección, no podemos tener la seguridad
¿no? O el dato que nos pueda llevar a ver o a definir el tratamiento de estos niños, ¿no? De estos recién nacidos. Salvo pues ya cuando te sale pues un hidros, un chiquito con secreción con un recién nacido que recibas, por ejemplo, con secreción en los ojos con pus, como una conjuntivitis, ¿no? Que a veces nos damos con esos escenarios, ¿no? Tan bruscos, tan aparatosos, se puede decir, ¿no? En los cuales ustedes van a atender un recién nacido, van a tener un parto y se encuentra con un niño así. Inmediatamente hacer los exámenes respectivos y poder descartar este tipo de patologías, ¿no? Bueno, no sé, creo que hasta ahí hemos avanzado bastante. Rosanita. Sí, doctora. Ya, entonces, lo que falta completar es sobre ¿cómo era? Sería, Trastornos doctora, innatos del lo de, metabolismo. errores innatos del metabolismo. Y, Errores doctora, innatos del metabolismo. lo del Pero tamizaje neonatal también, creo que eso más es de lo el de tamizaje enseñanza. neonatal. El tamizaje Ujú. neonatal generalmente está relacionado, ¿no? Para descartar lo que es, por ejemplo, ahora ya se ha vuelto como ley para ver lo que es descartar el hipotiroidismo, ¿no? Ahorita estamos haciendo el tamizaje neonatal. ¿Qué es el tamizaje neonatal? El tamizaje neonatal es descartar, por ejemplo, la toma de muestra en el recién nacido, que puede ser dentro de los 15 primeros días de vida. Tú le puedes tomar esa muestra, vas a descartarle hipotiroidismo, vas a descartarle, por ejemplo, lo que es la parte auditiva, vas a medir la capacidad auditiva de tu recién nacido, vas a hacer un fondo de ojos y vas a ver la parte cardíaca, en la cual no es que le hagas un electrocardiograma ni nada de eso, sino ves la función de los latidos cardíacos, una evaluación cardiológica no muy compleja, ¿no? Si ya ves una alteración, entonces pasas a un siguiente plano en el cual ya haces lo que es la electrocardiograma, ¿no? O una eco también, un ecocardiograma o un electro. Y yo creo que ese tema de los trastornos innatos y lo que es, por ejemplo, el tamizaje neonatal en sí, lo podríamos hacer ya cuando tú me fijen ustedes, por favor, el día y la hora, ¿ya? ¿Les parece? Sí, doctora, mis compañeros dicen que podría ser el día de mañana, en la tarde que usted puede, ¿no? Ya. O usted Pero me no da me el queda horario. tiempo para Us- revisar nada. no, en todo caso depende de usted, doctora, normal, no se preocupe. Ya, porque esto que te voy a mandar es para que también lo lean y de ahí, de acá es un montón.